Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña Idalia Candelas. Ella es ilustradora, autora de A Solas, una obra que hoy justamente nos viene a presentar. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, gracias. Idalia, por favor, cuéntanos cómo fue que inició esta marabunta que hoy se convierte en un texto, en un libro. Fueron unos dibujos que yo publiqué el año pasado y que eran recuerdos del tiempo que yo vivía en la Ciudad de México, mientras vivía sola. Sí. Y bueno, yo empecé a dibujar estas mujeres que se encontraban en momentos cotidianos, con cosas, haciendo cosas normales, como tomando un café, leyendo tu libro favorito, pero que se encontraban a solas. La diferencia era que normalmente nos mostraban mujeres que si estaban solas, estaban deprimidas o estaban tristes. Y para mí fue una sorpresa cuando se comienzan a compartir en muchos países por todo el mundo por mujeres que se sentían identificadas y que además estaban muy contentas porque decían, claro, yo decidí vivir de esa manera y no me la estoy pasando mal. Es como este concepto filosófico de la solitud, ¿no? Que es tan particular, que es este encuentro y este disfrute, este gozo de el espacio personal que diseñamos para nosotros con la ausencia de otros. Claro, me gusta mucho lo que acabas de decir porque creo que la diferencia entre solitud y soledad es que la solitud es que disfrutemos de ese tiempo con nosotros mismos por decisión propia. Ahora, Idalia, esto repercute, como dices, se viraliza a través de las redes sociales estas ilustraciones. ¿Hasta dónde llegaron? Bueno, para mí fue una sorpresa. Comenzaron obviamente en México, sin embargo no pegó tanto. Lo suben a Estados Unidos y es como un boom y de pronto me están llamando de España, de Argentina, de Brasil y se desata algo que pasaba en días, semanas, meses y seguía compartiendo en Tokio, en Singapur, en Australia, en Canadá y recibiendo yo mensajes de todo el mundo de esas personas comunicándose conmigo para decirme, me identifico por completo con esa manera de vivir. Qué maravilla, porque además es de plataformas que justamente logran alcances digitales impresionantes. Hablamos de la revista Vice, hablamos de The Huffington Post, que son justamente las audiencias que personas con esta personalidad, que personas con esta elección de estilo de vida, pues se identifican también con ellos, ¿no? Exactamente, pero después que, por ejemplo, el periódico El País de España lo publique y medios que, pues que quizás no tenían tanto ya que ver, también fue una sorpresa porque de pronto no solo eran mujeres que tenían más o menos mi edad, sino que eran mujeres muy jóvenes o incluso hombres que me escribían diciéndome, yo no soy mujer, pero me identifico por completo con ese estilo de vida. Y justamente te pedí el libro, Idalia, porque aquí en su portada, en su primera de forros, dice la ilustradora que retrata la belleza de las mujeres solteras en la intimidad de sus casas, y lo escribe El País. Así es. Quizás el diario, la publicación periódica más importante de habla hispana en todo el mundo. Exactamente. Además, fue también algo que me tiene muy contenta que el libro se haya publicado simultáneamente en México y en España. Y creo que también hay que tocar el tema porque España es un país que le da mucho peso y mucha importancia a sus ilustradores como autores, no solo como alguien que dibuja para acompañar los textos, sino que los ilustradores los tratan como alguien que genera todo un contexto, que escribe y dibuja su propio libro. Entonces, que una ilustradora mexicana esté publicando su libro allá, que lo hayan comprado incluso antes de que saliera publicado, eso es algo que me tiene muy orgullosa. Y te tiene que también tener orgullosa, Idalia, el que una editorial mexicana se arriesgue, ¿no?, a publicar un libro de ilustraciones. No es común en México y Planeta toma el riesgo. ¿Cómo surge este proyecto y cómo les das tú el sí? Porque tengo entendido también que hubo ofertas antes de otras editoriales españolas para que hicieras lo propio. Exactamente, cuando se empieza a viralizar esto y sigue pasando el tiempo y los meses y seguía un boom apareciendo aquí y allá, entonces me contactan de España las editoriales para proponerme hacer un libro. Y justo estaba cerrando trato cuando me buscan de Planeta México y yo decidí guiarme por una corazonada y fue la mejor apuesta que pude haber hecho porque, bueno, lo publican en México y al mismo tiempo
publican en España. Yo de hecho me voy mañana a España para comenzar a hacer la gira de promoción. Me fue muy bien, soy muy contenta. Y te ha ido muy bien aquí ya, lo presentaste la semana pasada en la Feria Internacional del Libro, el del Zócalo de la Ciudad de México. En Monterrey. Ya está en librerías, lo presentaste en Monterrey. Sí. Y la recepción es impresionante. Sí, yo estoy muy contenta. Por ejemplo, que este miércoles pasado lo presenté en la FIL del Zócalo y que en la fila de gente que quería que una firma, un autógrafo de su libro, hubiera niñas de 11 años contándome su historia de las cosas que ellas hacen solas y que no por eso se sienten tristes, sino que son cosas que disfrutan porque tienen la decisión de lo que pueden hacer. Estamos a punto de tener que despedirnos, Idalia, pero comparto con la audiencia justamente esta imagen, el texto que escribes para acompañarla. Amanezco en esta vida de soledad elegida, ningún ruido, nadie alrededor, nadie afuera, solo yo, paz total. Y además acompañas la ilustración con una canción que sugieres de una playlist que viene al final. Así es. Así es que pues es toda una experiencia sensorial para disfrutarla uno mismo, ¿no? Exacto, sí, les invito a que compren el libro y que si no han hecho las cosas que les contamos aquí, se atrevan para hacerlo, a solas. Gracias, Idalia, y felicidades de verdad por este gran logro. Muchas gracias.